compartir la pantalla. Compartir la pantalla, ya saben que nos va a sacar del centro de la pantalla, pero van a tener ustedes la diapositiva con la cual vamos nosotros a iniciar. La diapositiva que nosotros, en la que nos quedamos el día miércoles, fue en esta, supongo que fue, sí, esta fue. Entonces, aquí es donde vamos a iniciar viendo esta diapositiva. Cuando llega un pensamiento, debemos ser conscientes para pensarlo o ignorarlo. Si nosotros no somos conscientes que llegó un pensamiento, le vamos a seguir dando permiso a que use nuestras neuronas. Esto es importante que lo escuchen, lo graben en sus neuronas y luego lo practiquen. No nada más escucharlo y anotarlo, sino tienen que ser conscientes del pensamiento que llega, porque las neuronas no tienen la capacidad de razonar. O sea, el raciocinio no está en las neuronas. Acuérdense de eso. La capacidad de razonar no se encuentra en la memoria. No se encuentra, vaya, vamos a hablar ahora de la memoria electrónica. La capacidad de resolver un problema no está en la memoria, está en un elemento que es paralelo a la memoria. La memoria solamente está ahí en las computadoras para grabar información, pero un programa externo a la memoria es la que hace las deducciones o las operaciones y te arroja un resultado o una conclusión. Exactamente lo mismo es nuestro sistema biológico. En nuestro sistema biológico es lo mismo. Nosotros tenemos un centro de captación de la información. Eso se llama las neuronas. Ahora, las neuronas no son racionales. El racional eres tú. No sé si esto quede claro en su mente. El razonamiento no está en el cúmulo de información que tú tengas. Tú puedes tener muchísima información grabada en tus neuronas, solo que no te va a servir si no eres inteligente. Uy, entonces ya nos amolamos, va a decir César, no, pues ya, me habían dicho en la primaria que yo no era inteligente. No, no se trata de que seas inteligente de esa naturaleza de que está hablando la escuela, sino la inteligencia es, vaya, voy a ponerlo así, el hombre inteligente es aquel que sabe usar lo que sabe. El hombre inteligente es aquel que sabe usar lo que sabe. Si tú tienes mucha información, pero no sabes usarla, tú no eres una persona inteligente, perdóname. Tú tienes solamente un cúmulo de información. Las personas inteligentes usan esa información y luego con esa información con la que esas personas inteligentes viven, eso es lo que los hace inteligentes. La inteligencia no se detecta o no se expresa porque tú te sabes 20,000 versículos de la Biblia. Ese no es una persona inteligente, es una persona que tiene una memoria que ha acumulado mucha información, pero es todo, nada más.
Pero si esa persona sigue hablando igual, sigue pensando igual, sigue actuando igual, sigue viviendo igual y sigue sintiendo igual, esa persona no es inteligente, solamente es una persona que tiene mucha información en su memoria, pero la información no le ha cambiado en nada porque ella sigue viviendo de la misma forma como cualquier persona que no tiene acumulados los 20,000 versículos. Esto es lo que necesitamos entender nosotros. Ahora, la inteligencia es otra, la inteligencia es una cosa y la conciencia es otra. Ahora vamos a irnos a la conciencia. La conciencia es el elemento que Dios puso para que nosotros nos distinguiéramos de los demás seres. Nosotros como humanos tenemos conciencia, ya lo hemos hablado muchas veces esto. Nosotros como humanos tenemos conciencia. Los animales, ningún animal tiene conciencia. ¿Por qué? Pues porque Dios no se las dio, sencillamente por eso. A nosotros nos distinguió dándonos conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es el elemento que te va a hacer a ti que pienses que tú existes y crees que tú existes. Y luego lo compruebas diciendo, yo existo por tan, 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 tan. Sacas conclusiones y dices, sí, yo existo. Entonces, tú sabes quiénes son tus papás, quiénes son tus tíos, quiénes son tus profesores, quiénes son tus amigos, quiénes son tus hermanos. Bueno, eso es conciencia. La conciencia guarda esa información y tú sabes cuál es el entorno que te rodea. Y por lo mismo tú tratas a tu papá de una forma diferente a como tratas a tu hermana o a tu hermano. ¿Por qué? Porque la conciencia te muestra que al papá lo tienes que respetar y la hermana tiene un nivel de acercamiento a ti que es más horizontal que vertical. Es decir, casi casi son del mismo nivel, aunque fuera uno mayor que el otro. En cambio, pues a tu papá no le puedes hablar de la misma forma como le hablas a tu hermana o a tu hermano. Bueno, eso es conciencia, es distinguir entre todo donde tú vives, cuál es la situación entre tú y tu entorno. El animal no conoce eso, no conoce cuál es su hermano, su tía, no conoce eso porque no tiene conciencia. La conciencia, ya lo explicamos esto en el Reino 1, la conciencia es un elemento que Dios dejó en medio entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Entre esos dos está la conciencia. La conciencia es como digamos que, ¿qué podemos ponerle? Como un colchón, bueno, como el jamón en la torta del Chavo. La torta del Chavo tiene dos pedazos de pan, uno abajo y otro arriba. En medio está el jamón. Bueno, eso sería la conciencia. La conciencia está en medio entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Y es la que decodifica la información que le manda el Espíritu Santo al espíritu humano. La conciencia se encarga de decodificar y mandarle decir al espíritu humano, ¿sabes qué? El Señor dice esto. Ahí tú sabes si lo haces o no como espíritu humano. Ahí tú sabes si le mandas esta información a tu razón y tu razón le manda a los músculos que corran porque el Señor Jesucristo mandó decir que corrieran. Ese ya es tu bronca. Pero por lo pronto así más o menos se maneja este tipo de elementos humanos, específicamente humanos. Bueno, entonces tú tienes que usar tu conciencia para saber por qué estás pensando lo que estás pensando en este momento.
¿Qué generó ese pensamiento? Tú tienes que ser consciente por qué pensaste así o por qué estás triste. ¿Qué pasó segundos antes o una hora antes? ¿O qué pasó? ¿Qué viste o qué oíste? Porque todo esto es de los cinco sentidos. Acuérdense que estamos hablando del ser humano como un ser terrenal que tiene que usar los cinco sentidos para comunicarse con el mundo exterior. Entonces, tú tienes que ser consciente por qué estás pensando como estás, qué fue lo que detonó a que llegara ese pensamiento que tú tienes ahora o, o ese sentimiento que tú tienes ahora. Eso lo tienes que saber. Nadie lo va a saber más que tú. Nadie lo va, bueno, Dios, pero Dios no va a intervenir ahí porque es tu responsabilidad que tú lo sepas. Ahorita lo vamos a ver en versículos, para que sepas qué es la responsabilidad que dejó nuestro Creador a nosotros, para que usáramos nuestra conciencia para poder detener el pensamiento o dejarle permiso que haga lo que quiera. Eso es responsabilidad tuya. Tú tienes que saber por qué estás enojado. Ah, bueno, porque oí la palabra que me hace enojar. Ah, bueno, tú sabes si quieres seguir dándole rienda suelta a ese enojo hasta que le avientes una pedrada a quien te hizo enojar. Eso ya es cuestión tuya. El Espíritu Santo no se mete ahí porque esa es tu responsabilidad. La responsabilidad tuya entonces es usar la conciencia para saber si le das permiso al pensamiento que siga ampliándose o lo cortas. Tú tienes el poder para en ese momento detenerlo, ignorarlo o darle permiso que entre y que haga, como dice Proverbios, que haga su nido. Tú sabes, Dios no va a intervenir sin tu cooperación. Esto ya lo vimos en los versículos anteriores. Maestro Báez, Sí, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? la sabiduría es exactamente vamos a llamar, el paso siguiente a la inteligencia. El hombre inteligente va a, a comprobar que es sabio cuando lo que aprendió le cambió su manera de vivir, su manera de ver, su manera de percibir. El hombre inteligente tiene la capacidad, no lo dije porque corté hasta ahí, pero el hombre inteligente es un hombre que tiene un paso para llegar a ser sabio si esa inteligencia la usa para hacer cambios en su vida. Si una persona tiene los conocimientos, pero es una persona inteligente porque mezcla bien la información que tiene en su cerebro, no concluye en cosas negativas o en cosas erróneas, entonces, no negativas, sino erróneas, toda la información que hay en su cerebro, el hombre inteligente tiene la capacidad de poderla mezclar y de esa sacar una conclusión. Bueno, el hombre sabio, es el siguiente paso, el hombre sabio es el que sabe usar lo que sabe. El hombre inteligente, pues tú lo ves, que es un hombre que tiene desarrolladas muchas facultades, pero si tú lo ves actuando de la misma forma como actúa uno que no sabe nada, ese solamente es inteligente, pero no es sabio. El sabio, el paso siguiente es exactamente cambiar su manera de pensar, de ser, de vivir, de hablar, de sentir. Todo eso es la práctica, la que hace al hombre inteligente sabio. ¿Está claro? Sí, maestro Báez, gracias. Ok, ok, entonces, continuamos. Bueno, entonces,
cuando llega un pensamiento, debe ser consciente para pensarlo o ignorarlo. Muy bien. Y cuando llega una palabra a tu mente, una idea, una oración, una frase, pues es todavía peor esto. ¿Por qué? Si tú no eres consciente de que puedes hablarla, o digo, inteligente, que puedes hablarla o detenerla porque ese no es el momento ni es el lugar, entonces nosotros debemos ser correctamente congruentes. Si hemos de hablar, debemos saber si lo que decimos conviene o no conviene, si es el momento o no, si es el lugar o no, si es la persona o no, porque a veces hablamos todo lo que pensamos. Y este es un gran error. No todo lo que pienses lo puedes hablar porque hay momentos en los que tienes que callar algunos pensamientos porque no son para ese momento, ni para ese lugar, ni para que lo escuche esa persona. Entonces, tenemos que saber que hay que pensar y tener conciencia de lo que pensamos y quién te genera ese pensamiento, porque acuérdense que el pensamiento tiene muchas fuentes. El pensamiento puede llegar desde el momento en que tú estás oyendo, viendo, oliendo, gustando o sintiendo cualquier cosa en tu ser biológico. De ahí puede generar un pensamiento. Bueno, aquí les voy a hacer esta pregunta y ustedes analicen y luego digan, abren su micrófono y dicen, ¿qué es primero? La palabra, como dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, yo les digo acá, ¿qué fue primero? ¿La palabra o el pensamiento? Analícenlo bien, no se vayan a resbalar. ¿Qué fue primero? ¿La palabra o el pensamiento? ¿Qué fue primero? ¿El pensamiento o la palabra? Para que salga la palabra. El pensamiento. El pensamiento. El pensamiento, Javier. Muy bien. Sí, Muy bien. porque Muy no puedes bien. hablar si no piensas lo que hablas. Tengo alumnos lógicos. Sí. ¿Por qué? Porque la lengua, no, eso ya lo vimos el miércoles pasado. La lengua no se puede mover si antes no hay un pensamiento para que la lengua hable la letra C y luego la letra O y luego la letra N. Si no hay eso en tu mente, que es el pensamiento, vamos a hablar sin ponerle separaciones, porque no es cierto, la palabra y la mente no son la misma cosa, pero vamos a suponer que la mente está emitiendo o está ordenando a la lengua que diga con, ok, entonces la lengua no puede moverse, C-O-N, si antes las neuronas no le dicen que va a hablar. Entonces, ya vimos que es el pensamiento el que genera que se digan las palabras. Ahora, no por el hecho que el pensamiento piense en la palabra C-O-N, que es con, ya por eso la vas a decir, no, todavía te sigue un paso más, aparte de que tú sabes que tu mente te está ordenando a que digas con, bueno, tú tienes que ser consciente de que esa palabra puede afectar a alguien o no puede afectar a alguien. Entonces tú tienes que detener esa palabra ahí, aunque aunque tus neuronas te estén diciendo que la digas, tú eres el dueño. Ya van muchas veces que les repito esto. Nosotros no somos las neuronas, nosotros no somos el pensamiento, nosotros no somos la inteligencia, nosotros no somos los
esclavos de todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, al fin y al cabo, si hablamos lo que la mente quiere, lo que las neuronas quieren, si sentimos lo que la emoción nos está diciendo, que eso es cuestión de nosotros. Nosotros no estamos en la mente, nosotros estamos afuera de eso. Nosotros usamos las neuronas, los 100,000 millones de neuronas. Nosotros usamos las 100,000 millones de neuronas para expresarnos. Y nosotros mismos, como seres humanos, decidimos si hablamos de Cristo o si hablamos de Satanás, si le damos gloria al cielo o le damos gloria al infierno. Nosotros lo decidimos, nadie más. No le echen la culpa a Satanás, perdón, no le echen la culpa a su papá, no le echen la culpa a su hermano, no le echen la culpa a su esposa, a nadie. ¿Por qué? Porque nadie te puede decir qué debes y cómo debes hablar. Eso lo decides tú. Ahora, lo mismo, ¿qué puedes pensar y qué no puedes? Eso lo decides tú. Nadie puede meterse ahí. Por eso, Cristo Jesús, cuando venga, nos va a juzgar por todas las palabras que dijimos. Todas. ¿Y qué va a hacer también? También por las intenciones con las que las dijimos. ¡Ay, Señor! Pues entonces está grave. Pues sí, pues ya sé que está grave. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No es un juego. No es un juego. El cristianismo es una real y absoluta verdad. No juguemos a querer ser imitadores de Cristo. No juguemos a querer estar en el cielo. No juguemos a eso, no. Esto es serio, esto es serio. Por eso este curso que nos habla a nosotros de quién es Dios. ¿Conoces a Dios realmente? Bueno, nosotros estamos viendo primero en parte quién es Dios y luego nos comparamos. Bueno, estos somos ahora nosotros, lo que estamos viendo ahorita. Ya vimos algunos aspectos de cómo los hombres de la antigüedad vieron a Dios. Bueno, ahora estamos viendo nosotros cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros, cómo podemos hacer los cambios en nuestra vida interior para poder glorificar a Dios sin estorbos, sin que estorbe la palabra, sin que estorbe el pensamiento, sin que estorbe el sentimiento, sin que estorbe, César, la flojera, que no nos robe Satanás la energía que Dios puso en cada célula de nuestra biología. Todo lo que pienses te va a afectar, y más si lo hablas, mucho más. El lenguaje emite instrucciones al cerebro, oigan bien, emite instrucciones al cerebro a nivel consciente. ¿Por qué? Porque son palabras. Las palabras son peligrosísimas. Ahorita vamos a ver unos versículos. Las palabras son peligrosísimas si no se estudia cómo decirlas y cuándo decirlas y dónde decirlas. Los cambios biológicos, estamos hablando de los cambios biológicos en el cuerpo, por eso es biológicos, producen las palabras, esas palabras que decimos, producen en nosotros cambios químicos. Pareciera inofensiva una palabra, no, ninguna palabra es inofensiva. Todas las palabras llevan una cola que les pisen. ¿Por qué? Porque todas las palabras dejan un rastro cuando pasan por cada neurona donde se estacionan. Todas las palabras. Entonces, como son impulsos, oigan bien, son impulsos electroquímicos, la mente y las emociones juntas generan sentimientos, y por eso te sientes deprimido y por eso te sientes
alegre, por eso te sientes en paz, por eso te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las palabras, cuando tú las tienes, no creas que es así de, ay, qué bueno que tuve este pensamiento. No, ya dejó un rastro ahí que va a ser muy difícil que lo quites porque pasó por tus neuronas y ya dejó un rastro. Si es un rastro, digo, si es una emoción, una palabra o un sentimiento negativo, ya dejó un rastro sucio y va a ser bien difícil que tú lo quites. Va a estar muy difícil que tú lo quites porque es un rastro electroquímico. No es cualquier juego, las palabras no son cualquier juego. Dejan un registro. Y ese registro, si ustedes quieren tomarlo, es bioneuronal. Se meten al cerebro y ahí queda ese. Hagan de cuenta que ustedes pusieron un sello caliente, bueno, traen un sello de metal caliente y luego lo ponen en una neurona y queda marcada. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa decir, ay, pues voy a decir esta palabra, no importa. No, ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a eso. Entonces, tenemos que estar muy conscientes nosotros de que cada una de las palabras son peligrosas o son de lo más glorioso que puede haber en nuestras neuronas. Por lo mismo, la mente es la que manda en nuestra boca, ya lo vimos hace rato, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en todo. La mente desordenada es una mente de muerte. La mente ordenada es una mente del cielo. Una mente ordenada es aquella que sabe cuál es la voluntad de Dios y se ajusta todas sus emociones, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones hacia esa voluntad. No quiere decir con esto que tú te haces un robot. No, lo que quiero decir es que primero, como dijo Cristo, busca primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás llega. Bueno, pues eso es lo que quiso decir. Que no estés pensando siempre todo el tiempo en esta cosa, en esta situación. ¿Por qué? Porque eso te hace que vivas de tal manera. ¿Y cómo comprobamos esto? De que la mente manda a nuestra boca, a nuestras emociones, a nuestras acciones. ¿Cómo es que nosotros comprobamos? Muy fácil, muy fácil. Yo quiero que cualquiera de ustedes trate de hablar sin pensar lo que va a hablar. Y realmente, cuando ustedes quieren intentar eso, no pueden porque siempre el cerebro tiene que intervenir para poder mover los músculos de la lengua y abrir los maxilares. Si no, no se puede hablar. Cuidado con lo que hablas. A Dios no le afecta, pero a nosotros sí, ya lo vimos. A nosotros sí. Santiago 3 del 1 al 8. ¿Qué nos dice Santiago 3 del 1 al 8? Vamos a ver lo que nos dice. Lo vemos completo porque yo tengo nada más unos pocos versículos ahí. Santiago 3 del 1 al 8. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de
de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y todas las aves y serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, pues esto es la lengua, mis hermanos. ¿Es un peligro? Sí, es un tremendo peligro. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener control de la? Muy fácil, ya lo dijimos hace rato. La conciencia la dejó Dios para que todos los que quieran usarla, porque quieren agradarle a Dios y no quieren manchar sus vestiduras, úsenla. Úsenla, pero al usar la conciencia, deben primero tener un, ¿qué dijera? Se me fue la palabra. Ustedes, para usar la lengua, la conciencia, deben estar capacitando a su ser. Acuérdense que ustedes no son la conciencia, ustedes la usan como usan la mano para tomar un vaso de agua y acercarlo a la boca, abrir la boca y echar el agua para adentro. Bueno, la conciencia también es lo mismo, es un instrumento que Dios te dejó a ti para que la usaras y para que decidieras. Si quieres hablar, ¿cuáles palabras usar? Si quieres sentir, cuáles emociones, cuáles sentimientos tener. Todo esto, tú eres el dueño. Tú eres el dueño. Tú usa la conciencia. ¿Cómo la tienes que capacitar? Usándola. Primero, tienes que ser consciente de que tienes conciencia para decidir si lo haces o no lo haces. No te guíes por tus emociones, no te guíes por tu cerebro, no te guíes por los consejos de los demás si no son de Cristo, porque ellos no saben cuál es el fin que tú persigues. Ellos te van a decir que sí porque ellos lo hacen, pero eso no significa que es lo mejor para ti. Tú tienes que ser consciente de qué cosas hablas, de qué cosas piensas, de qué cosas haces, de qué cosas sientes, pero tienes que capacitar la conciencia para que hagan de cuenta que la conciencia es una lámpara que traes en la mano. Así hagan de cuenta, es una lámpara que traes en la mano e iluminas a donde tú quieres saber qué hay. Si está en oscuro, tú diriges la conciencia para allá y dices, ey, ya descubrí la cola del animal que anda por ahí, rojizo. Y entonces inmediatamente se va a ir. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es estar a oscuras, que no lo vea nadie. Pero si tú lo descubres, inmediatamente va a proceder a correr, porque él está cómodo en la oscuridad. Entonces tú nada más le enfocas tu conciencia y lo descubres, inmediatamente sabes quién te permitió pensar como estabas pensando
o sentir como estaba sintiendo, y entonces al descubrirlo, pues se va. Pero si tú le dices, oye, ¿y por qué estás aquí? Ya no alcanzaste a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya estás conviviendo con él. No, un pensamiento malo, un sentimiento malo, una emoción mala, hay que aplastarla. Así como llegó, sáquese de aquí. Aquí no vive nadie de ese tipo. Vámonos, afuera. Pero si tú le permites que meta una patita y que tú digas, no pasa nada, es nomás la pura uñita. No, cuando menos acuerdes ya está dentro todo. Entonces, ten cuidado. Mente y corazón coludidos. Mateo 12:34. Generación de víboras, esto lo está diciendo Jesucristo a los fariseos, escribas y fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto también ya lo vimos los que estuvieron en el curso de Restaurando el Reino allá con Sandra. Vimos nosotros que hace más o menos 20 años se descubrió que el corazón tiene neuronas. Los biólogos, los estudiosos de la mente, descubrieron que el corazón tiene neuronas. Y entonces sucede que el corazón tiene más forma de poder aconsejarnos para resolver una situación que las mismas neuronas. Las neuronas, ya les dije el miércoles, son brutas, son secamente brutas. En cambio, el corazón tiene un poquito más de sensibilidad. Y entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tú quieres ver a una persona qué es lo que trae adentro, nomás déjalo que hable y solito te va a decir qué hay en su mente y en su corazón, en su interior. ¿Por qué? Pues porque hablando, tú sabes. Entonces, bueno, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La mente y el corazón están coludidos. No puede salir nada bueno de un corazón malo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Jesucristo mismo lo dijo, es imposible. Hermanos, es imposible que una persona hable cosas buenas siendo mala. Pero bueno, también puede ser un engaño y tú caes en la trampa. Por eso es la conciencia, esa parte de nuestro ser es la iluminación interna que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos entenderle. Es decir, seamos conscientes de lo que está pasando en el exterior para que no nos llegue a afectar el interior. Y el Espíritu Santo nos alerta, nos dice, ten cuidado, esto está muy raro, o esto es muy peligroso. Y ahí va Misael. ¿Por qué? Porque dice, no, qué mal, esto ya lo he manejado yo muchas veces. Bueno, pues aviéntate. Y entonces la conciencia, cuando no está bien educada, bien capacitada, pues va a hacer lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que gusta. Pero nosotros tenemos el Espíritu para que nos oriente y nos diga cuando hay peligro en las palabras o en las acciones y que corramos de ahí. Ahora sí, Eclesiastés 10:20. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. No habla de los chismosos, habla que todo lo que se diga, hermanos, esto ya lo sabemos porque hemos vivido mucho tiempo en esta tierra. Todo
lo que se diga siempre se va a saber. Siempre. Vamos a ponerlo de nuevo. Ni aún en tu pensamiento, Eclesiastés 10:20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto, hermanos, es un decreto del cielo que Dios nos dice: tengan cuidado, no hablen así, ni siquiera piensen así. Ah, qué terrible, qué terrible. Aquí, Javier, ¿puedo hacerte un comentario? Sí, claro. Mira, yo creo que todo eso es correcto y está bien, es bíblico todo eso, pero aquí me salta algo muy fuerte, Javier. Mira, yo creo que está direccionado cuando haces el bien o el mal, porque si tú eres una persona preparada, capacitada y estás ejerciendo una actividad profesional, pues estás hablando cuestiones técnicas, información, que tú estás desempeñando una labor, una cosa proactiva, productiva, eficiente, responsable, en donde pues no vas a estar viendo si está bien o está mal, ¿sí? Porque muchas veces los parámetros o las direcciones que te emplea una empresa y están bien hechas, tú las vas a hacer. Obviamente, si entra algo malo y empiezas a caer en esa, sí es donde entran todos estos principios, porque sí debemos de saber diferenciar cuando lo que tenemos que hacer es de una forma sabia para hacer las formas correctas. Pero yo pienso que esto va más direccionado hacia el bien y el mal, y lo secular sí se puede intervenir o puede entrar, pero cuando hay un perjuicio o un beneficio. Pero cuando tú haces las cosas de una manera perfecta en cuanto a muchas cosas están bien hechas, yo creo que aquí casi no puede entrar este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque están muy separados. Miren. Sí, pero te lo digo porque, mira, yo estuve en control de procedimientos, de operaciones que son perfectas, y lo aplicábamos en base a un procedimiento, a un sistema que estaba pegada. Y digo, ¿cómo puedes aplicar todo eso en un sistema que ya está hecho, comprobado y está certificado? O sea, esa parte, sí, tenemos que saber si te tiene que diferenciar cuando es una labor de trabajo o una labor de edificación donde ya estás dando un consejo. O sea, es separar esto. Hermano, ¿puedo intervenir? Soy Sandra. Sí, claro. Bueno, yo de acuerdo a todos los conceptos que está dando, yo entiendo que la conciencia nos puede hacer cambiar nuestras acciones, o sea, nuestra conciencia siempre va a hacer a lo mejor lo correcto, o como decía César, en una empresa pues se tiene que hacer las cosas como se deben porque ya está establecido, ¿no? Pero eso, la conciencia no va a cambiar nuestro corazón, o sea, no. Y nuestro corazón siempre va a ser el mismo, y lo que está lleno en nuestro corazón de eso es nuestra esencia. Entonces, yo considero, César, que estés en la escuela, estés en el trabajo, estés donde estés, la conciencia siempre te va a hacer, vas a tener que tomar acciones de acuerdo a esa conciencia, a tus conocimientos, a lo que tú tienes que hacer como alguna responsabilidad, o en la misma iglesia o donde sea. Pero en el corazón, en lo interno, en lo que le está diciendo el hermano, que es donde tenemos nuestro consejo, donde está nuestra esencia, eso nunca va a cambiar. Estés en donde estés y hagas lo que hagas. Porque, como decía el hermano, o sea, el corazón lo cambia Dios. Y nosotros podemos darle ese permiso a Dios de cambiar nuestro corazón. Pero ya todo lo demás nos corresponde a nosotros, y ahí ya no interviene Dios. Ese era mi comentario. Sí, es exactamente, Sandra. Nosotros no tenemos que estar pensando en que porque es una norma la empresa, porque es una norma de la empresa, por eso es perfecta. No, nosotros vivimos en un mundo imperfecto desde el momento en que Adán y Eva salieron del paraíso. Es un mundo imperfecto. Todos los hombres que no tengan a Cristo son imperfectos.
todos los hombres que tengan a Cristo son perfectos. Y tú puedes decir, César, uy, entonces yo no voy a cometer errores. No, precisamente por eso estamos hablando de esto. Ten cuidado con tus pensamientos, con tus palabras, ten cuidado con tus emociones y ten cuidado con tu conciencia, porque tu conciencia se puede aliar con las normas de la empresa y las normas de la empresa dicen que tú tienes que tomar lo que el proveedor te está regalando porque pues eso es las normas de la empresa, es algo, un regalo del proveedor. Y tú dices, pues sí, pues es una norma, pues ¿por qué lo voy a rechazar? No, ten cuidado porque eso puede ser una norma de la empresa como sucedía en la parte de anterior de los gobiernos que eran el diezmo de los empresarios que querían vender a las secretarías y a los directores, a las directrices y todo esto, a los gerentes y directores, y les pasaban un moche que era el 10%, por eso se llamaba el diezmo. Y entonces, como era una norma del gobierno, pues estaba bien hecho, ¿no? Es una norma perfecta. No, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdense que vivimos en un mundo donde está gobernado todavía por las huestes espirituales de maldad que quieren derribar y que quieren matar y que quieren deshacer la obra de nosotros como parte del cielo. Y nosotros no permitiremos que estas huestes espirituales de maldad estén sembrando la semilla de la muerte en los corazones, porque nosotros estamos aquí. ¿Cómo vamos a permitir? Porque es una norma. No, tengan cuidado con eso. Entonces, no, Javier, yo lo que digo, mira, no es que todo es malo, o sea, sí es cierto, son normas, hay normas que no son buenas y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque diga la norma tranza, pues tengo que hacerlo no es eso, no es eso, no quise decir eso, Javier, no, bueno, sería entrar en una polémica un poco más profunda porque sí. yo tengo esa experiencia de 30 años en una empresa que salimos en todo excelente y precisamente por seguir los principios y valores pude lograr lo que logré, no siguiendo, porque yo a veces procedimientos los cambié y influí, cambié, entonces aquí estuve viendo que si yo aplicando estos principios incluso donde estés, es para bien, o sea, no necesariamente porque la norma te diga, estás mal, y pues yo les digo, no. Aquí yo veo que sí podemos hacer el cambio, ser un factor de cambio donde las cosas están mal. Y es donde podemos hacer que el reino se establezca en un lugar o con personas que no han visto lo que es correcto o no, lo malo y lo bueno. En eso es totalmente de acuerdo. No quise meter más que por una norma, pues debemos seguirnos con esa norma, Javier. No es eso. Sí, realmente nosotros estamos aquí para corregir al mundo. Escúchenlo bien, nosotros nos dejaron aquí para corregir al mundo. ¿Queda claro? Nos dejaron aquí para corregir el mundo. Y cuando nosotros vemos algo que está mal, nosotros no tenemos que quedarnos callados porque el rey nos va a decir, ¿y entonces para qué te tengo ahí, César? Exacto. Para nada más ver pasar y ¿qué? ¿Para qué te tengo ahí? ¿Sabes Exacto. qué? Te voy a quitar de ahí, te voy a mandar a otra parte donde no tengas que ver estas cosas que no quieres corregir. De eso se trata esto. Se trata de que nosotros somos, desgraciadamente nos tocó la parte más pesada. Y digo desgraciadamente no, porque somos privilegiados por habernos escogido para hacer este tipo de cambios en la sociedad y en la familia y en la escuela y en la labor donde estamos y todo esto. Qué bueno que el rey nos seleccionó para eso. Malo que hubiéramos visto nosotros pasar nada más la dirección y decir, ¿y por qué a él sí y a mí no? No, a ti también te cargaron, César, así que tú tienes que apropiarte de esa responsabilidad y practicarla. Pero primero tiene uno que hacer esos cambios internos, es decir, saber cómo usar la conciencia, saber cuándo hay un pensamiento que no es del cielo,
o bien, vamos a decir de otra forma, saber cuándo, saber que el pensamiento que estás pensando ahorita, saber de dónde llegó. Ya no si llegó del cielo, si llegó de la carne, si llegó del mundo, si llegó de, no sé. Entonces, tenemos la responsabilidad nuestra es saber por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Eso es usar la conciencia. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Todo esto liga estos dos. La mente y el corazón. Mateo 12:34 y Eclesiastés 10:20. Esos dos versículos que vimos ya, esos dos ligan. Tú tienes que saber cuándo piensas lo que piensas y por qué lo que estás pensando lo puedes permitir seguir pensando o por qué lo tienes que cortar de tajo. Tú tienes que ser consciente. Ese es el meollo de todo este lío. La conciencia, el pensamiento y la palabra. Necesitamos ser cuidadosísimos con esto. Cuida lo que hablas. Proverbios 18:21. Cuida lo que hablas. Ya vimos aquí la mente y el corazón coludidos. Bueno, cuida lo que hablas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Voy a leer de nuevo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Díganme que Misael, me dices por favor, abre tu micrófono y dime qué entiendes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Misael. Maestro Báez. Sí. La muerte es cuando maldices y la vida cuando das una palabra de bendición. La muerte cuando ofendes a alguien y la vida cuando reconoces a alguien. No, un poco más pegada a lo que están leyendo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí tienes razón, pero no quisiera tomarla esa explicación. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Javier, en la Biblia también habla un punto muy importante de que hay que tenerle más a la persona que mata tu alma que la que te da vida, porque tú puedes condenar, criticar, juzgar y lo estás matando. O sea, Así es. la presión que tú ejerzas a alguien de que lo estás manipulando y lo estás denigrando, lo estás menospreciando, estás matando a alguien, esa es muerte. En cambio, si tú lo estimulas, lo animas, le dices que lo empiezas a empoderar en muchas áreas, le estás dando vida. Así es como yo lo entiendo, Javier. Ok. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sandra, es lo que usted está platicando ahorita o nos está instruyendo. Cada palabra que nosotros digamos va a tener una consecuencia en nuestras neuronas y en las neuronas de otros. Entonces, cada palabra nos va a llevar a tener sentimientos, emociones, que si nosotros son de muerte, o sea, son malas, son ofensivas, va a llevar a la muerte, muerte emocional y muerte espiritual. O pueden dar vida, porque toda palabra tiene un poder en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los demás. Exactamente. La palabra de Dios dice también que cualquiera que le diga fatuo o tonto a su hermano será culpable de juicio. ¿Qué Así tipo es. de juicio? Ok, entonces vamos a ver esto que dijo Sandra. Es exactamente lo que ya vimos acá. Cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia, lo que estaba diciendo Sandra ahorita. Bueno, la muerte y la vida.
están en poder de la lengua. Estamos hablando de palabras. La lengua no puede matar porque la lengua ni siquiera hueso tiene. Así que es un pedazo de carne que bien fácil, nomás le tiran un machetazo y la cortan. No, pero habla de la palabra que sale de la lengua. A eso se refiere. La muerte y la vida están en poder de las palabras. Por eso aquí lo pone con, bueno, porque es un poeta, el que escribió esto es Salomón, y entonces él lo escribió como una poesía. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú puedes matar o dar vida con las palabras. Pero luego dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber consecuencias el hecho de sus palabras, de haber dicho esas palabras, ¿no? Claro que va a haber ¿Va a haber consecuencias? Claro que va a haber consecuencias, exactamente. Bueno, ¿y a quién se está refiriendo? Y el que la ama. A uno mismo, a uno mismo. No, a ver, escuchen. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama, ¿a quién ama? ¿A la muerte, a la vida o a la lengua? La lengua, ¿no? A la lengua, a la lengua. Todos aquellos, ya también lo vimos esto en el Reino 1, todos aquellos que les gusta bla 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 y bla 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 bla, cometen muchos pecados, muchos errores y muchas situaciones incómodas. Por eso el que la ama comerá de sus frutos. Si tú hablas y hablas y hablas y te gusta hablar, va a llegar un momento que tus palabras te van a enredar y ya no vas a saber cómo salir. Entonces, por eso, cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. Un periodista de Estados Unidos dijo de los hombres del Nuevo Testamento: ellos tenían certeza acerca de la existencia y el carácter y el propósito de Dios, una certidumbre de la verdad que parece haberse perdido en la brillantez de la luz del mundo moderno. Ellos estaban convencidos de que la revelación de Dios, de la cual ellos eran vehículo y custodios, era verdadera. Verdadera en el sentido absoluto. No era solo verdadera para ellos o para aquellos tiempos. No, era aproximadamente verdadera. Lo que Dios había dado era verdadero universalmente, absolutamente y permanentemente. Todo esto que vimos, todos los versículos que hemos visto, nos hablan de eso que los hombres de aquel entonces, del Nuevo Testamento, tenían en sus mentes. Ellos sabían que eso que estaban leyendo era una verdad absoluta y por lo cual tenían que someterse a esa verdad y vivían conforme a. El problema es después del siglo VII, cuando comienza a deformarse el pensamiento y comienzan a salir los hombres que estaban defendiendo a la razón en lugar de defender a Dios. Y entonces enaltecen al hombre, y ya lo vimos esto, enaltecen al hombre y se olvidan de Dios. Sacan a Dios de su vida, sacan a Dios de su familia, sacan a Dios de su mente, sacan a Dios del gobierno, sacan a Dios de las escuelas, sacan a Dios de la sociedad y ya se acabó. El hombre es el sabio, el poderoso y se acabó todo esto. Los hombres del Antiguo Testamento, como dice este periodista, sabían que el sentido de la verdad era absoluto. No había ni siquiera un rastro de dudas. Para poder comprender quién es Dios a través de los que le han visto, observemos por último estos versículos.
Ya parece que terminamos para entrar al tema extraordinario, al tema de que me dijeron de unas dudas que tuvieron. Dice de esta forma: para poder comprender quién es Dios a través de los que le han visto, observemos por último estos versículos. Veamos a Isaías. Isaías 6, 4, 5. Isaías 6, 4, 5. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vean nada más que tenía que ver con lo que puse en negritas. Si había visto Isaías, fue una visión que Dios le dio, que el Espíritu Santo le dio, había visto que se llenaba la casa de humo, que se estremecían los cimientos de la casa. Y miren con qué sale Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Que si no lo viste con la boca, Isaías, lo viste con los ojos. ¿Por qué te fijas en tus labios? Porque Isaías sí sabía lo que era la palabra hablada, sabía cuánta cochinada había hablado, sabía cuánto había en su corazón de lo que había hablado, sabía cuánto había en su mente de lo que había hablado. Entonces, cuando te enfrentas al Rey, dices: ya me descubrió, porque soy un hombre inmundo. Siempre, en todas las ocasiones donde Dios se ha presentado a los humanos, inmediatamente los humanos voltean a ver su inmundicia, porque la santidad de Dios es tan grandemente iluminatoria que hace ver todas las manchas, aunque pareciera que estás limpio. Y entonces, por eso Isaías inmediatamente ve sus labios y dice: es que soy hombre inmundo de labios. ¿Cómo hablaría el Isaías? Como cualquiera de nosotros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que este profeta, bueno, después Dios, el ángel le dice: no te preocupes, Isaías, te voy a poner un tizón y te voy a quemar la boca para que ya no hables igual. Y que le quema la boca. Y dijo: ahora sí, ya te limpié con fuego. No, pues nos tendría que quemar a nosotros completo, no nada más los labios, todo. Veamos por qué Isaías vio sus palabras. Santiago 31, 6. Y la lengua, no es 31, se me hace que, porque no tiene 31 capítulos. Dejen ver cómo está esto. Isaías, no, es de Santiago 3, dejen ver si es el 3, del 1 al 6. Sí, es que ya lo vimos esto. Es Santiago 3. Sí, 3 del 1 al 6. Sí, Ajá. ya lo vimos, la lengua y la palabra. Bueno, veamos al pueblo de Israel. Éxodo 19, del 16 al 19. El pueblo de Israel. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte.
y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Pónganse en ese lugar, en el lugar de los hebreos, debajo de ese monte Sinaí, y ahora vean todo esto: truenos, relámpagos, una nube espesa, un sonido de bocina que no se podía soportar. El monte se estremecía. Nada más imagínense qué verían los hebreos para que cuando bajó Moisés le dijeran a Moisés los hebreos: ¿sabes qué? No queremos hablar con Dios. Habla tú y nosotros obedecemos. Porque esto, hermanos, es solamente el rastro de la presencia de Dios, porque Él no puede llegar a esta tierra material sin que su presencia fulmine toda la vida. ¿Por qué? Porque es fuego consumidor, como Él lo dice. Es fuego consumidor, es una luz que no podemos soportar nosotros, caeríamos muertos. Esa es la descripción de lo que Dios es, no porque alguien haya visto su rostro, sino porque se enfrentó, en el caso del pueblo de Israel. Por eso escribió Moisés esto: truenos, relámpagos, nube, bocinas, y se empieza a temblar toda la tierra, y solamente fue la pura voz de Dios. Es terrible, mis hermanos. Nosotros somos afortunados porque en Cristo Jesús todo esto se suavizó. En Cristo Jesús ya estos estragos no suceden como le sucedió al pueblo de Israel y a Isaías, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre y puede Él venir a la tierra porque Él utilizó un cuerpo de carne y hueso, y Él puede transcurrir en el tiempo, o transcurrió en el tiempo. Ahorita ya no, ahorita ya pasó a la eternidad. Pero en ese entonces Él tenía un límite. Había nacido en un día y había muerto en otros días, o en otros años, 33 años. Entonces vemos que hubo un límite. Dios se limita en un cuerpo, vino y tomó un cuerpo para limitarse y poder entrar a la creación y poderle decir a la creación cómo debían vivir. Eso es hermosísimo. Veamos a los hebreos debajo del monte Sinaí. Hebreos 20, del 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, corrieron hacia atrás y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. No, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para no morirnos. ¿Cómo estarían los hebreos? Yo no sé si Verónica, estando ahí, hubiera estado temblando también, viendo todo esto y oyendo todo esto. Debió haberse contagiado también y correr hacia atrás, alejarse del monte, no me vaya a caer una piedra. Bueno, pues este es nuestro Dios. Éxodo 34, del 28 al 30. Y él estuvo allí con Jehová. Estamos hablando de Moisés. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente
y tuvieron miedo de acercarse a él. Oigan, nada más. Solamente estamos hablando ya de la segunda vez que pasó Moisés, porque la primera vez que él bajó del monte, 40 días y 40 noches, estuvo hablando con Jehová Dios, llegó y regresó del monte y ya llevaba las tablas que Dios había escrito con su mano, con su presencia, para dárselas al pueblo. Pero cuando vio lo que habían hecho, el becerro de oro y todo eso, se las aventó y las rompió de coraje. Y entonces la segunda vez le dice Jehová a Dios, bueno, mira, ahora lo que decían aquellas tablas, ¿las leíste? Sí, las leí. ¿Te la aprendí? Sí, me la aprendí de memoria. Bueno, pues escribe exactamente como yo te di las primeras tablas, pero ahora escríbelas tú. Y él escogió unas lajas de piedra y esculpió las letras que eran los 10 mandamientos. Y entonces se las lleva a Dios. Y en ese momento, cuando estaba ahí ya, que Dios las santifica, que ya la segunda vez que subió al monte, él le pide a Jehová Dios que no sea malito, que le permita, pues ya que estamos aquí entre nosotros, tú y yo, Dios, Jehová, ¿por qué no me permites ver tu gloria? Ya vi tus obras, ya vi tus caminos. Señor, quisiera ver un poquito más, quiero ver tu gloria. Y le dijo Dios, ay, Moisés, ¿qué me pides? No puede ver mi gloria un hombre y viva. No puede, Moisés, pero mira, voy a hacer una excepción, Moisés, porque tú eres un hombre muy atrevido. Voy a hacer una excepción. Voy a pasar, voy a hacer un agujero, no sé, voy a romper esa roca y voy a pasar, pero por en medio de aquella roca, allá me vas a ver, pero vas a ver nada más la espalda, vas a ver la parte trasera de mi gloria, el rastro. Bueno, con eso tuvo para que Moisés resplandeciera como foco de neón. Y luego ya los hebreos ya no querían acercarse a él porque le tenían miedo. Señor, ¿cómo serás? ¿Cómo serás tú, Señor? Veamos al ángel en la resurrección. Mateo 28, del 2 al 3. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como nieve. Les aseguro, jamás han visto los hebreos un color blanco como el que vieron el ropaje de ese ángel. Les puedo asegurar, debió ser un blanco tan hermosamente intenso que los debió enamorar esa vestidura de ese ángel. Esos son los servidores del trono. Y hubo un gran terremoto, porque solamente el ángel de Jehová había descendido del cielo. Un terremoto. Bueno, Señor, es que es tan grande tu presencia y tan poderosa tu presencia que la tierra no te puede soportar, Señor. Vean a Elifaz y sus amigos. Job 42 del 7 al 9. Y después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto
A él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Yo quisiera que Jehová Dios hablara de mí como habla de Job cuando estaba con Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Así como enorgulleciéndose Dios, como apantallándolo. Sí, sí has visto a todos, pero ¿has visto a mi siervo Job? Como luciendo a Job, ¿no? Porque Job era un hombre que amaba a Dios. Y entonces así les habla a Elifaz y a sus amigos. Les dice, mira, si Job no ora por ustedes, yo los voy a fulminar. ¿Por qué? Porque no hablaron como él rectamente de mí. Por eso los fulminaría. Los contendientes de Job tenían que corregir como nosotros hoy en día. Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado. Ay, hermanos, qué pesado está esto, César. Y por tus palabras serás condenado. Señor, borra este versículo, por favor. Qué pesado. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La enorme grandeza de Dios se ve reflejada en la cruz. Vean Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Díganme si esto no es algo espectacular que debieron vivir los judíos en ese tiempo cuando Jesús fue crucificado. Es algo que te queda sin palabras el saber lo que pasó ahí. Yo no te digo, no me hubiera gustado estar ahí. No, a mí sí me hubiera gustado estar ahí y ver todo esto. Claro que pues la época a mí me tocó en esta, no en aquella, y le doy gracias a Dios por eso. Pero este es nuestro Dios. Este tema continuará. Sigan investigando quién es Dios. Nos faltará tiempo en la vida para conocer completamente a Dios. Nos faltará tiempo. Y retomamos la próxima vez que nos veamos, que probablemente sea para agosto. Retomamos ese tema para ver lo que es el contexto y lo que es otras cosas que me pidieron. Bueno, vamos a analizar esto que me pidió nuestro hermano Alfredo. Estatutos, decretos, mandamientos, ley y ordenanzas. Bien, para poder comprender lo que el reino es y cuál es la constitución del reino,
necesitamos conocer algunas cosas muy sencillas. Esto no crean que es muy complicado. En menos de 10, 15 minutos ya estamos terminando esto. Estatutos, decretos, mandamientos, ley y ordenanzas. Muy bien. Cuando estuvo Jesucristo en este planeta, solo tenía la ley y los profetas. Él nunca leyó ningún versículo del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito después de 60 años que él murió. O sea, lo que él conocía era de Génesis hasta Malaquías, nada más. No había más no había más libros, más rollos, más que hasta ahí. El Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía no estaban escritos porque apenas estaba él escribiéndolos, vamos a decir así, en los corazones de las personas que los iban a escribir en papel. Muy bien. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué pongo este versículo? ¿Por qué pongo este versículo, 17 y 18 de Mateo 5? Bueno, porque vamos a ver la mayor parte de lo que son las leyes, los reglamentos y los estatutos son del Antiguo Testamento, pero vean bien lo que Jesucristo dijo. No pasará, digo, no penséis que he venido a abrogar, sino a cumplir. Y luego dice en el 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es lo que está diciendo Jesucristo, es que el Antiguo Testamento en el que él vivió sigue siendo tan vigente como que es su vida misma transportada a nuestro tiempo. No vino a borrar todas las leyes, lo que vino fue a cumplirlas para que esto nos sirviera a nosotros del parangón de vida que nosotros debemos vivir. Parangón me refiero a que tenemos que compararnos. Nosotros como vivimos tenemos que compararnos con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No crean que esto nada más es los que estamos viviendo ahorita, podemos vivir solamente en el Nuevo Testamento. No. Tenemos que vivir en todo el libro de la Biblia. Bien. Decreto es una palabra de reino, porque vamos a ver aquí decretos, estatutos, mandamientos, ley y ordenanzas. Decreto es una palabra de reino. Recuerden que los reyes sacaban decretos. Ellos tenían un anillo que era un anillo que se cerraba porque era un sello. Tenía una capa, pues como una tapita arriba, y cuando ellos querían sellar un decreto, se quitaban el anillo, sellaban el decreto y se lo volvían a poner, su anillo. Bueno, la palabra decreto es de reino, es palabra de reino. Mandamiento y ordenanza es de autoridad. Cualquier persona puede mandar, hacer un mandato o hacer una ordenanza, ordenar algo. Estatuto es la palabra del legislador, es decir, los que emiten las leyes, pero los estatutos son como la explicación más sencilla de cómo se hacen las cosas para que no cometas un error legal. Este es un estatuto. ¿Estamos? Decreto, solamente el rey puede emitir un decreto. Ordenanza y mandamiento, cuando es autoridad, cuando en el caso de Verónica está sometida a su jefe porque su jefe le paga
quincenal o mensualmente, y entonces ella está a las órdenes del jefe para hacer lo que el trabajo del jefe le esté solicitando. Y el estatuto es la explicación de cómo debe vivirse y de cómo debe hacerse lo que el juez ordena que se haga. Como por ejemplo, estamos en una esquina, parados aquí en la Comercial Mexicana, saliendo de la iglesia, y ahí tenemos un semáforo. Bueno, hay un estatuto que dice que tú no puedes pasar cuando veas que estás enfrente de la luz roja. Ese es un estatuto. Y puedes pasar cuando tengas enfrente la luz verde del semáforo, y ese es un estatuto. Eso es lo más simple de un estatuto, así es. No puedes caminar debajo de la banqueta. ¿Por qué? Pues porque te van a atropellar y el chofer no tiene la culpa. La culpa fue tuya porque te bajaste de la banqueta. Ese es un estatuto. Los estatutos fueron hechos para que nosotros pudiéramos tener convivencia social, convivencia familiar y convivencia política. Son los estatutos y los conocemos todos. Bueno, nosotros estamos bajo ciertos estatutos del reino y bajo ciertos estatutos de la tierra. Cuando un estatuto de la tierra está sobre un estatuto del reino, nosotros lo tenemos que pisotear. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para cumplir un estatuto de la tierra y desobedecer un estatuto del cielo. ¿Sale? Se lo mismo se los dijo Pedro y Juan cuando estaban enfrente de un concilio, de un juicio. Les dijo, bueno, es que ya les habíamos dicho que no hablaran más de ese nombre. Y entonces Pedro se para y le dice, juzga tú a un judío, a un fariseo, juzga tú. ¿Vamos a desobedecer a Dios por obedecer tu estatuto? Sácate por allá. Y los meten en la cárcel. Bueno, ese es un estatuto, pero que cuando se pone sobre el estatuto del cielo, nosotros no tenemos por qué estar sobre el estatuto del cielo. Tenemos que cumplirlo. Pase lo que pase, sí, pase lo que pase. Estatuto. En donde camine, bueno, pues aquí tengo el ejemplo, en donde camines las calles están llenas de estatutos, de normas, de leyes, de ordenanzas. Estos nos sirven para vivir en comunidad. Estos nos sirven para que funcionen todo correctamente. En las empresas, lo que estábamos hablando ahorita con César, en las empresas hay estatutos que tienen que obedecerse, porque si no, pues nos corren de la empresa. Volvemos a lo mismo. Si hay un estatuto que dice que nosotros tenemos que llevarnos el dinero que nos está dando el proveedor para que sigamos comprándole a él, es un estatuto, pues lo siento, ese estatuto yo no lo estoy cumpliendo porque yo no soy así, lo siento. Bueno, pues así tendríamos que actuar. Bueno, un ejemplo, Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra. ¿Me oyeron? Estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra. Y luego fíjense dónde va a ponerlos por obra el pueblo de Israel. En la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Esto es un mandato, es un estatuto, es algo que se tiene que cumplir. Pase lo que pase y pésele a quien le pese. Estos son los estatutos y decretos que
cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Verónica, cuando quieras saber de los estatutos, los estatutos no están escondidos, están en la palabra, están en todos los versículos. Cada uno de los versículos tiene una ordenanza, un decreto, un estatuto, una ley, un mandamiento. Todos tienen algo. Entonces, no podemos decir cuáles son. Bueno, pues es toda la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí vemos uno, pero si seguimos leyendo, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo completo. Vamos a decir que es Deuteronomio 12, 1. Bueno, lo voy a leer porque como le puse ahí, puso puntos suspensivos, porque todo esto es puros estatutos. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra en que Jehová tu Dios ha dado a tus padres, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre ella. Destruirás, esos son los estatutos, destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de los árboles frondosos. Derribará sus altares, quebrará sus estatuas, las imágenes de acera, las quemarás con fuego. Todo esto son estatutos, son las ordenanzas, son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no porque estemos aquí en el Distrito Federal. Por eso decimos, bueno, pues es que aquí no hay lugares altos. ¿Quién dijo que no? Entonces necesitamos nosotros saber que esos estatutos no son solamente para ese tiempo y en esa época que puedan cumplirse. Nosotros hemos levantado altares en el corazón o en la mente o en la carne o en los ojos o en muchas cosas, que hemos estado derribando altares de Dios para levantar altares del ego, del yo, del dinero, del trabajo, de la esposa, de la hija, del hijo, y tenemos que derribarlos. Antes de la ley, vamos a ver antes de la ley, Génesis 26:1. Génesis 26:1 nos dice así. Dejen buscarlo porque como cerré la tablet. Génesis 26:1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, porque por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Bueno, entonces ya vimos esto, cómo Dios está diciéndole primero a la generación a Abraham, y luego a la generación de Abraham en Isaac, y luego Isaac se los pasa a Jacob, y luego Jacob a sus 12 hijos, y así se van. Todo esto llega hasta nosotros. Esto no crean que se quedó ahí. Nosotros hemos recibido la misma orden. Vayan y hagan posesión
a donde pisen, en todos los lugares donde vayan, pisen y digan, reclamen la tierra como es como es que se implante el reino de los cielos, donde ustedes vayan pisando, ahí reclamen esa tierra y corran todos los demonios que estén atorándose en las banquetas por ahí. Eso es lo que hizo Dios. Estos son los estatutos, los mandamientos, las leyes. Esto es lo que nosotros debemos hacer en esta tierra. Para eso nos dejó Jehová Dios. No es para estar viendo que los demás hacen, porque yo no soy del ministerio de evangelismo, yo nada más estoy del ministerio de enseñanza, o del ministerio de teatro, o del ministerio de... No. Dios no te va a aplaudir porque tocas la guitarra. Dios te va a aplaudir porque traes 50 almas que se salvaron porque estaban en el infierno atormentadas. Eso es lo que venimos a hacer. No venimos a tocar la guitarra, no venimos a saltar en la iglesia, venimos a salvar a los que están perdidos. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, y nosotros debemos estar copiando la misma situación de vida que él tuvo allá. Él dijo, no vine a los perrillos, vine a salvar lo que se había perdido, le dijo a la mujer aquella que... Entonces yo no te puedo dar nada, ¿por qué? Porque yo vine para alimentar a los que estaban perdidos, a las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Fue bien claro Jesús. Juan 9:31, ya en el Nuevo Testamento, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Estaba diciendo, esto lo dijo el paralítico cuando Jesús lo sana, y hubo ahí un pleito entre los fariseos, y le dijo, pero es que los fariseos, a ver, pero es que tú no eres el que está, yo soy el que estaba mudo, ciego, sordo, paralítico, estaba. Entonces van con sus papás, oye, este es tu hijo que estaba, sí, estaba paralítico, y ¿cómo sanó? Pues eso sí no sé, yo sé que es mi hijo, pero no sé cómo sanó, pregúntenle a él. Y entonces el paralítico le dice a los fariseos, bueno, si ustedes no saben, pues yo sé, porque ustedes me enseñaron que Dios no oye a los pecadores, y ustedes dicen que ese es un pecador. Pues entonces, a ver cómo está el asunto, ustedes mienten o Dios miente, porque si este es un pecador y me acaba de salvar, y ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores, entonces quiere decir que él no es pecador y que hizo su voluntad de Dios, por eso lo oyó y los cayó, y entonces ya lo corren, los comulgan y le dicen, ¿cómo vas a pensar que un hombre pecador nos va a enseñar a nosotros la ley de Jehová? Vámonos afuera de la sinagoga. Lo lanzaron porque no pudieron con el Espíritu Santo que le había invadido a este hombre. ¿Qué es el pecado? Esto es el pecado. ¿Sorpresa? Pues sí, pues es sorpresa. Al que sabe hacer lo bueno, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué fácil. Qué fácil. Pues es todo, mis hermanos. Es una gran bendición que me hubieran dado la oportunidad de que yo estuviera platicando con ustedes y mostrándoles los versículos que nos estaban llevando a la revelación de lo que es Dios,
de lo que somos nosotros y de lo que es la estructura legal de su reino, que fue un chispazo. Esto es muy grande, pero bueno, cuando menos este chispazo nosotros lo podemos tomar como un aperitivo para que continuemos trabajando sobre este conocimiento, lo que es el reino, lo que es Jehová Dios, que lo conozcamos más, lo que son los hombres y también que lo conozcamos más. Quedan abiertos los micrófonos para que ustedes comenten qué les dejó este curso, qué es lo que van a hacer, los comprometí más o los comprometió el Espíritu Santo más o qué. Comentarios. Ahora les toca a ustedes hablar. ¿Quién empieza, Javier? No sé, como quieran ustedes ahí organícense. Ok, es que yo empiezo. Pues mira, Javier, nos abre totalmente el entendimiento, el razonamiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Nos ubica nuestra identidad de una manera muy profunda y nos ubica en Dios, quién es Él. O sea, ya no es tan fácil hacer las cosas como antes las tomaba. O sea, yo te lo puedo decir en forma personal que yo tomaba mis conceptos de una manera muy personal, los llegaba y los aterrizaba, pero eso me rompió muchos esquemas, me hizo pensar, o me está haciendo, y sé que falta mucho, pero sí me falta mucho, pero sé que es un buen comienzo. Son principios que debo de tomar y de vivirlo y practicarlo y no tener condenación en lo que pues ya lo hice, pues ya no. Creo que mientras tengamos vida, tengamos el corazón para seguir las palabras, la enseñanza, conocer al Dios verdadero, al Dios puro, la deidad tan increíble, quién es Él. Pues a mí me abrió el entendimiento de que todo lo que existe está en Él, somos Él. O sea, ya no hay separación de Dios con nosotros. Él es toda la creación, nosotros parte de esa creación. Entonces a mí me rompió muchas cosas y yo te agradezco y le doy gracias a Dios por tu vida, Javier, porque me enseñó, eres un instrumento, un vocero del reino del cielo, y yo sé que es el principio de muchas cosas más adelante y que nuestra vida, si está en nosotros, transformarla, ¿sí? Con nuestro consentimiento, eso me quedó muy claro, ¿sí? Que nosotros tenemos esa responsabilidad de poder vivir esos principios y la revelación de quién es Él en nuestra vida, Javier. Gracias, César. ¿Alguien más? Yo, hermano Javier, para mí, creo que me hace mucho reflexionar que el concepto que tenía yo de Dios de todopoderoso, de que interviene en mi vida, etcétera, me hace reflexionar que no todo cae en Dios, sino que tengo yo responsabilidades y tengo que ejercerlas para que realmente Dios pueda obrar en mi vida. Entonces, creo que he orado mal mucho tiempo y creo que tengo que reconvenir todo eso para que realmente mi vida cambie. Y también el hecho de que las cosas que voy a hacer o los cambios que voy a hacer, que voy a permitirle a Dios hacer, lo voy a hacer con toda mi voluntad, no por obligación, sino porque quiero hacerlo. Es algo muy diferente a que algo que yo debo hacer, que lo veo como obligación, a algo a que lo quiero hacer, ¿no? Como una decisión. Gracias, hermano. Perfecto, no, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Están dormidos, Javier? No, están bien despiertos, nomás que no quieren participar, pero bueno, sí es cuestión de cada quien. Entonces,
¿Puedo yo opinar más? Sí, Maestro Bar? por favor, sí. Gracias. Bueno, pues la verdad es que sí, el curso nos da, o a mí me deja más entendimiento y pues ahorita lo que nos enseña, ¿no? Nos da más discernimiento, más entendimiento a lo que realmente Dios quiere de nosotros. La verdad es que uno a veces sí vive muy equivocado en ciertas cosas, pues muchas veces por no saber, ¿no? Por, como decía, por la inteligencia que no tiene uno, o muchas veces porque uno no lee más allá de lo que pide Dios para nosotros, entonces nos dejamos llevar a veces por voces, y el curso nos da eso. Ahorita la verdad es que sí, a mí me dejó muy claro muchas cosas que yo tenía como, pues ahí dudas en muchos aspectos de quién era Dios realmente. La verdad es que yo hace poco el tema que daba de que escuchemos mucho lo que Dios pues quiere realmente, cómo vivamos, vistamos, hablemos, que cómo quiere Dios que realmente lo representemos, ¿no? Que nos hablaba en el tema. Pues la verdad sí me quedó muy entendido muchas cosas, y la verdad a mí sí me sacó de muchos paradigmas que yo tenía. Qué bueno. Y pues yo le agradezco también que nos dé su tiempo y nos pueda compartir todo esto. Gracias. Sí, bueno, gracias, Anita. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo, hermano Javier Hilda, pues Sí. yo quiero agradecerle de verdad por tomarse su tiempo para enseñarnos, instruirnos, y yo, bueno, estoy consciente de todo lo que nos dijo, y yo me propongo en mi corazón, ¿sí? Vivir realmente la palabra de Dios, porque digo, no quiero que se quede nada más como una mera enseñanza y ya, sino que realmente es el compromiso que yo quiero hacer con Dios de vivir su palabra, porque sí quiero que en mi vida haya un cambio y para bien, ¿por qué? Porque como nos enseñaba usted, nosotros representamos a Dios en esta tierra y no quiero de verdad, sería como dice su palabra, a veces puedo pensar yo, no es tan fácil decir la palabra, ¿no? Decir esto. No quiero ser piedra de tropiezo, pero con las acciones, el carácter, la lengua, como lo veíamos hoy, a veces eso es piedra de tropiezo para otros. Entonces, creo que es una responsabilidad para mí el hecho de presentar a Cristo a las demás personas como es un padre amoroso, un padre fiel, un padre que cumple sus promesas. Entonces, yo propongo en mi corazón vivir realmente todo lo que usted nos enseñó y pues sobre todo digo, conocer más a Dios, porque como usted decía, ¿no? Todavía nos falta conocerlo mucho, mucho, pero lo que nos ha enseñado de verdad que es edificante. Bendigo su vida, maestro, y muchísimas gracias. Gracias, Selene. Pues yo no estuve mucho tiempo en las clases, pero lo poco que pude entrar, pues la verdad, muchas palabras que usted dice muy sabias que la verdad a mí en lo personal me ayudan para tener esa seguridad. Entonces me deja muchas, como hace un momento que hablaba de la sabiduría y de la inteligencia, ¿no? En qué es ser sabio y qué es ser inteligente. Entonces a lo mejor te solo dos palabras que más adelante las puedo, o sea, se me quedan tan grabadas y las puedo a lo mejor compartir con alguien más. Claro. Y apenas también le compartí a Alejandro de otras clases que sí me metí. Entonces digo, pues sí tiene gran poder todo lo que usted dice y sobre todo que tiene mucha, no sé, o sea, a mí me encanta porque sí se me graban las cosas, o sea, digo, son cosas, a lo mejor palabras que tienen mucho poder que realmente sí a mí me ayudan para tener esa seguridad y esa fe en Dios. Me ayuda a crecer en fe. Así es. Mucho. Y pues lástima, pues no me metí casi a todas. Creo que no me metí como algunas, pero realmente sí me edificó. Comenzamos. Comenzamos en agosto el siguiente curso, así que no te lo pierdas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, bueno, pues entonces Dios les bendiga. Nos vemos, pero hasta agosto. Pórtate bien, Selene. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Familia, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hasta luego, César. Hasta luego, Bye. hermanos. Hasta Gracias. luego.
finales.